Salud desde San Juan, Argentina, en el living de mi casa, con los gatos oliendo los libros y la cerveza recién servida, les habla el epistemólogo ebrio, Gabriel Paladano, grabando en crudo porque la filosofía de las ciencias es cruda. Este es el único podcast, primero, de epistemología y segundo, el único que dura el tiempo justo que se tarda en tomarse una pinta. En este encuentro tenemos como pregunta: ¿funciona la gravedad en el universo cuántico? Otra búsqueda del lenguaje babilónico. He comprobado que la 14ª edición de la Enciclopedia Británica suprime el artículo sobre John Wilkins. Esa omisión es justa si recordamos la trivialidad del artículo, 20 renglones de meras circunstancias biográficas. Todos, alguna vez, hemos padecido esos debates inapelables en que una dama, con acopio de interjecciones y anacolutos, jura que la palabra luna es más o menos expresiva que la palabra moon. Fuera de la evidente observación de que el monosílabo moon es tal vez más apto para representar un objeto muy simple que la palabra bisilíbica luna, nada es posible construir a tales debates. Por lo pronto, la misma Real Academia elabora cada tantos años un diccionario que define las voces del español, en el idioma universal que ideó Wilkins al promediar del siglo XVII. Cada palabra se define a sí misma. John Wilkins dividió el universo en 40 categorías o géneros, subdivisibles a su vez en especies. Asignó a cada género un monosílabo de 2 letras, a cada diferencia una consonante, a cada especie una vocal. Por ejemplo, ¿qué quiere decir elemento? Dev, el primero de los elementos, el fuego. Deva, una porción del elemento fuego, una llama. Las palabras del idioma analítico de John Wilkins no son torpes símbolos arbitrarios. Cada una de las letras que la integran es significativa, como lo fueron la Sagrada Escritura para los cabalistas. Ya definido el procedimiento de Wilkins, falta examinar un problema de imposible o difícil postergación: el valor de la tabla cuadragesimal, que es base del idioma. Consideremos, por ejemplo, a la 8ª categoría, la de las piedras. Wilkins la divide en comunes: pedernal, cascajo, pizarra; módicas, mármol, ámbar, coral; preciosas, perla, ópalo; transparentes, amatista, zafiro; o insolubles, hulla, greda y arsénico. Estas ambigüedades, redundancias y deficiencias recuerdan las que el doctor Franz Kuhn atribuye a cierta enciclopedia china que se titula Emporio Celestial de Conocimientos Benévolos. En sus remotas páginas está escrito que los animales se dividen en A. Pertenecientes al emperador; B. Embalsamados; C. Amaestrados; D. Lechones; E. Sirenas; F. Fabulosos; G. Perros; H. Incluidos en esta clasificación; I. Que se agitan como locos; J. Innumerables; K. Dibujados con un pincel finísimo de pelo de camello; L. etc. M. Que acaban de romper el jarrón; N. Que de lejos parecen moscas. He registrado las arbitrariedades de Wilkins y del desconocido o apócrifo enciclopedista chino porque notoriamente no hay descripción del universo que no sea arbitraria y conjetural. La razón es muy simple: no sabemos qué cosa es el universo. El mundo, escribe David Hume, es tal vez el bosquejo rudimentario de algún dios infantil que lo abandonó a medio hacer, avergonzado de su ejecución deficiente. Es la obra de un dios subalterno, de quien los dioses superiores se burlan. Es la confusa producción de una divinidad decrépita y jubilada que se ha muerto. Cabe ir más lejos. Cabe sospechar que no hay universo en el sentido orgánico, unificador, que tiene esa ambiciosa palabra. Bueno. El relator Motero nos ha traído una versión abreviada del idioma analítico de John Wilkins, cuento de Borges.
La pregunta sería, ¿por qué? En primer lugar, porque el cuento hace referencia a un viejo mito de la humanidad. Ya lo han oído alguna vez, la Torre de Babel. Esta torre, que de haber existido sería un sigurat, es decir, un templo mesopotámico, representaba la unificación del habla humana. ¿Cómo? Se pensaba. Los humanos pudieron ponerse de acuerdo para construir una torre que llegaba al cielo. La respuesta: toda la humanidad hablaba un mismo idioma, la lengua adánica. Aquel protoidioma que Adán y Eva hubiesen hablado y que tenía la propiedad magnífica de unificarlo todo. Es decir, en el nombre es el arquetipo de la cosa, en las letras de la rosa está la rosa y todo el Nilo en la palabra Nilo, como dice Borges en su poema El Golem. Y según el mito, Dios no le agradó la soberbia humana de querer decirlo con esa torrecilla, así que inventó todas las lenguas existentes hoy en día, impidiendo que los humanos se pongan de acuerdo. Dejando ese tema de lado, en segundo lugar, el idioma analítico de John Wilkins es la misma pretensión del lenguaje adánico que permitió edificar a la Torre de Babel, un idioma que represente exacta y directamente cómo es el mundo. Lo que dice Borges con ironía y acierto, que probablemente ese idioma analítico sea tan arbitrario como aquella enciclopedia china, el emporio celestial de conocimientos benévolos, que clasificaba a los animales en grupos contraintuitivos, o al menos que el idioma que entienda perfectamente el universo caerá en la desgracia que el filósofo Hume contempló en el mundo. El universo no es algo unificado. Ok, ahora sabemos por qué la versión breve del cuento, pero no tenemos ni la más pálida idea de por qué está esto en un podcast de epistemología. Pero aquí sí hay algo epistémicamente válido, aunque desde la analogía y la metáfora hay algo que les va a volar la peluca. ¡Uf! ¿Han escuchado alguna vez hablar de la gravedad? ¿Sí? ¡Qué genial! ¿Y han escuchado alguna vez hablar de la física cuántica? Más o menos, solo en libros de autoayuda estilo pensar cuánticamente para pagar las cuentas. Y si yo les pregunto por la gravedad cuántica, a ellos me van a decir que me fui para el churrete, que los estoy macaneando, o en una simple palabra, que me quedé sin temas para el podcast y me invento juego de palabras para parecer interesante. Bueno, suponiendo que a alguien le interese el podcast, ¿no? En primer lugar, qué bueno que hasta recién les parecía interesante. Y en segundo lugar, no es una engaña pichanga lo de la gravedad cuántica, es nada más, nada menos que la propia vanguardia de las ciencias. Lo cuántico es la última frontera. Este será el viaje del podcast Intercuántico, Educación para Jóvenes, en una misión que durará una pinta de cerveza dedicada a la exploración de mundos desconocidos, al descubrimiento de nuevas ciencias y nuevas disciplinas, hasta alcanzar lugares donde nadie ha podido llegar. Empezando, ya por la mitad del episodio, hay que decir que los científicos siempre tienen ese espíritu babilónico, crear una torre de conocimientos que llegue al techo del universo, al límite de lo posible. Y también consideran que para llevar a cabo esa empresa, todos deben hablar el mismo idioma. Aquí mayormente son las matemáticas o las lógicas matemáticas, pero, y más curioso aún, los científicos asumen que el universo es un todo, muy todo, en donde hay una coherencia y consistencia necesaria para que éste exista. En el otro episodio hablamos de la constante cosmológica como algo necesario para que el universo funcione. Hay algo así como un número mínimo, fundamental o básico de leyes físicas químicas que permiten la unidad del universo. Ese es el presupuesto científico. Este es un supuesto maravilloso, porque motiva la búsqueda perpetua, pero hay que ser consciente de que es una hipoteca. Me obliga a ver todo descubrimiento como una pieza más de rompecabezas, ya que estoy asumiendo que hay una sola imagen del universo para armar, lo cual me complica mucho la existencia cuando hay una pieza que no encaja. ¿Cómo que no encaja? Si todo debe encajar, si todo va en caja, las computadoras vienen en caja, los whisky vienen en caja, me fui de tema.
Bueno, la cosa es que cada tanto este fuego emprendedor y unificador de los científicos se avisa con una nueva promesa. Se aviva, no se avisa, se aviva con una nueva promesa. O sea, arruiné la metáfora, perdón. En este caso el fuego unificador es la gravedad cuántica. Chan, 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 chan. ¿Qué es lo que se promete? Pues la unificación entre la relatividad general y la física cuántica. El razonamiento expresado de forma sencilla es el siguiente. Si la relatividad general se ocupa de los efectos gravitacionales en fenómenos celestes con altas proporciones de energía, por ejemplo un sistema solar, o un agujero negro, o el movimiento de las galaxias, etc. Y si la física cuántica se ocupa de las interacciones y efectos que se producen en elementos que se encuentran a distancias mínimas, por ejemplo, el núcleo de un átomo con las circunferencias que trazan sus electrones, o las interacciones nucleares de los quarks para crear los protones y los neutrones, entonces la gravedad cuántica sería el estudio de las altas energías en distancias mínimas, lo alto con lo mínimo. Parece un bricolage. Un pedacito de relatividad general, como sea lo de la alta energía, y un pedacito de la física cuántica, como sea lo de las distancias diminutas, y tenemos como una preciosa investigación científica de vanguardia para pegar en la heladera: la gravedad cuántica, su estudio de las altas energías en distancias diminutas. Pero para entender lo que se proponen estos científicos babilónicos, debemos recordar un poco de qué habla cada teoría científica, es decir, la teoría de gravedad y la teoría cuántica. Vamos a ello. Primero, la teoría de la relatividad general dice que el universo ha sido tejido por una huela espacial, cuyos hilos han sido el espacio y tiempo continuo. Esta tela es dinámica, se ajusta a los cuerpos como el neopreno, es decir, que se van curvando según cómo se relaciona con la materia-energía, porque ambas son equivalentes. Luego, no hay términos absolutos para el tiempo, para el espacio, para la materia y la energía, sino que todo es una relación espacio-tiempo con materia-energía. Y esta relación se debe a un sistema en particular, que por ejemplo puede ser el sistema solar. No es lo mismo hablar de un sistema solar con su relación materia, energía, tiempo, espacio, que hablar de la Vía Láctea, que tiene varios sistemas solares, ¿no? Entonces, a distintos sistemas, distintas relaciones gravitacionales. Luego, la gravedad es relativa. Genial, ¿no? Bueno, ya en el episodio 14 sobre la materia oscura se habló sobre la expansión del universo, del Big Bang. De lo que no se habló es que el momento previo a que el Big hiciera Bang se lo llamó singularidad. Singularidad. ¿Por qué? Y bueno, porque es algo singular, obviamente. Pero ¿qué tipo de singularidad? Ahí está el detalle. La singularidad pensada en el Big antes del Bang en la teoría de la gravedad general, es decir, el momento en que toda la materia y energía está comprimida en una pelotita cósmica, se caracteriza porque su curvatura espacio-temporal y la densidad de su energía son infinitas. O sea, que está todo así, o sea, todo el universo está en esa pelotita, el Big antes del Bang. Pero luego explotó y se distribuyó. Pero quizás esta singularidad no es tan singular como se postuló y deseó. No era única y diferente como adolescente de Instagram, sino que parece ser una copia más de cada uno de los agujeros negros desperdigados por todas las galaxias, pues en ellos mismos, en el punto de no retorno donde ni la luz escapa. ¿Qué otra cosa podía suceder si no curvarse al infinito el espacio y tiempo dada la densidad de este cadáver oscuro y estelar? El interior del agujero negro genera densidad de energía tan alta que produce una curvatura del espacio-tiempo lo suficientemente grande, es decir, genera una fuerza de gravedad tan grande como para que ni la luz, que es la partícula que más rápido viaja, es decir, se viaja a la velocidad de la luz, pueda escapar de ellos. ¡Muajaja! Terribles monstruos voraces son los agujeros negros, como los adolescentes de Instagram. Bueno, por ahora dejemos los monstruos como galleta de luz que son los agujeros negros con la relatividad general y pasemos a hablar del segundo elemento de nuestro bricolage, la mecánica cuántica. Antes de lo cuántico, todo sistema mecánico, como sea un reloj en funcionamiento, o el disparo de una bala de cañón, o el andar de un vehículo, o la rotación de la luna, tenía una característica especial, de poder conocerse todas sus propiedades. Podríamos saber siempre qué les va a suceder. En una palabra, todos los sistemas que explicaban los movimientos antes de la mecánica cuántica eran
sistemas mecánicos deterministas, dijo el filósofo que no sabía contar hasta 2. Ahora, con la mecánica cuántica, eso de saber qué pasará ya no existe. No hay más te lo resumo así nomás, no hay más un tráiler honesto, no hay un spoiler de ningún tipo, cosa que a los científicos babilónicos no les gustan, como ya sabemos. Y sería terrible que no esté más, te lo resumo así nomás, porque me gusta ese canal. Bueno, no importa. Lo que nos dice la mecánica cuántica es que cualquier sistema, por ejemplo la vida interna de un hidrógeno del oro, tiene un conjunto de soluciones probables, cada una con un nivel de ocurrencia específico de lo que puede o no suceder. La suma de todas estas probabilidades de lo que puede o no suceder terminan expresándose en una función de onda. No quiere decir que el hidrógeno es un átomo de buena onda, sino que todo lo que puede o no ocurrirle a ese átomo, si llegáramos a verlo, lo veríamos como una onda, con su arriba y con su abajo. Digo, si llegáramos a verlo, porque es imposible conocer la posición exacta y la velocidad exacta de una partícula al mismo tiempo. O bien tenés uno, es decir, la posición, o bien tenés el otro, es decir, la velocidad. Este es el principio de incertidumbre, que ya hay que dedicarle un episodio aparte. Bien, más o menos tenemos ambas teorías. Vamos a la nuestra entonces. Empecemos con el problema. La teoría general de la relatividad y la mecánica cuántica son incompatibles. ¿Va? La teoría general de la relatividad y la mecánica cuántica son incompatibles. Pero si todo este capítulo y toda esta cerveza es para hablar de la maldita torre de Babel que es la gravedad cuántica. Ya que estamos en ello, a ver, veamos cómo lo podemos solucionar. Primero, lo cuántico supone que existe un espacio-tiempo fijo, que es igual para todos los observadores y todos los sistemas, lo que se complica con la relatividad porque como aquí las distancias son tan pequeñas, no hay lugar para curvaturas, es decir, todo es plano, es decir, hay una constante en el espacio y tiempo diminuto, pero en lo relativo no hay una constante espacio-tiempo, siempre está todo deformado. Es decir, los cuánticos aceptan al ver tan pocas distancias no hay lugar para curvatura. En relatividad, al ver tantas distancias sí hay lugar para curvaturas y por eso es relativo. Lo cual eso ya nos complica mucho porque no comparten una misma noción de espacio-tiempo. Segundo, siguiendo el principio de incertidumbre, es decir, no saber dónde está o a qué velocidad está una partícula, en lo cuántico, cuando alguien observa al sistema, por ejemplo, el sistema en este caso es un átomo, el hidrógeno es un ejemplo, cuando alguien observa el sistema mete la pata, porque pone en juego las probabilidades de que pasen o no pasen las cosas. Es como si el sistema fuese una ruleta de casino, y apenas llega la ficha en un casillero, se pone a andar todo. Antes de que la ficha esté en el casillero, todos los números podían y no podían salir, pero ahora te embromaste, hermano, y perdiste la casa. En otras palabras, en lo cuántico el observador es un condicional sobre qué variables terminan ocurriendo. En términos físicos se dice que precipita el colapso de onda. Ahora bien, en la relatividad, de forma contradictoria, el observador no puede generar tal fenómeno porque el observador y el sistema pertenecen al mismo universo. Siguiendo la analogía del casino, la casa siempre gana. No importa quién apueste, es decir, quién vea, nunca habrá resultados imprevistos. Entonces, la gravedad cuántica trata de resolver estas incompatibilidades. Qué palabrita para poder unificar ambas físicas y tener esta preciada torre de Babel. Antes de la gravedad cuántica había dos propuestas, o sea, la gravedad cuántica sería la tercera propuesta. Había dos propuestas antes de ella que eran igual de buenas, pero igualmente apelaban a principios mágicos. Una propuesta fue la que los fans de los cómics aman, el multiverso. El genial físico estadounidense Hugh Everett, nacido en 1930 y fallecido muy joven en 1982, propuso que el universo es una colosal función de onda, por lo que observadores y sistemas se interfluyen, dando lugar a distintas versiones del universo, lo cual hace que el cosmos fuese infinito y eso ya complica muchísimo las cosas. Entonces hay otra propuesta, que fue la que los fans de los deportes extremos aman, la teoría de las cuerdas. Este conjunto de teorías, porque en realidad no es una sola teoría como la del multiverso, sino un conjunto, parten de la idea de que el universo está compuesto por gomas elásticas, gomas que se expanden, se escogen y vibran, y pueden estar cerradas o pueden estar abiertas.
Si vibra, decimos que no tiene masa, por ejemplo, un fotón. Y los extremos de la cuerda diríamos que son partículas con cargas electromagnéticas distintas, por ejemplo, el electrón y su antipartícula positrón. Entonces, en la medida en que se van entretejiendo estas cuerdas, lo cual vuelve a la metáfora de la abuela divina, van interaccionando de tal manera que generan tanto los efectos de la relatividad, por ejemplo la curvatura, como los efectos cuánticos, por ejemplo el movimiento del fotón. Lo malo de ambas propuestas es su carácter conjetural. Son imposibles de experimentar, al menos por ahora. Es imposible encontrar pruebas de su existencia y claramente incorporan elementos nuevos, o muchos universos paralelos o infinitas cuerdas cósmicas. Por eso nace la gravedad cuántica. Trata de hacer la unificación de dos ciencias federalistas sin instrumentos ni objetos nuevos. Vamos a estirar esta pinta que ya acabamos. La gravedad cuántica partió de un principio modesto, humilde, casi tímido diré. El espacio es discreto. ¿Entendieron el chiste? Yo dije tímido y luego dije que la gravedad cuántica se basa en el espacio discreto, de discreción. ¿Entienden? Bueno, discreto. En física y en matemáticas se lo usa en un significado literal. Discreto significa separado, es decir, discreto viene del latín discretum aum, bien separado, y discreto aum viene del griego discernere, distinto. Así, cuando hablamos de discreto o de un espacio discreto, estamos hablando de un espacio que es divisible, separable un número infinito de veces, por ejemplo, 1, 2, 3, 4 y 5. Y hay que aclarar que en esta separación no hay subseparaciones. No existe el 1,5 entre 1 y 2. ¿Bien? Por eso son separaciones como números naturales. La discreción del espacio-tiempo o sus subdivisiones se explican como líneas, es decir, o bien líneas eléctricas o bien líneas magnéticas que se van anudando o atando. Pues cada línea, ser eléctrica o magnética, forma un bucle, un rulo, un diente de velcro, algo así. Al irse juntando miles y miles de estas líneas, se termina formando una esponja, una red esponjosa, como una espuma o un colchón. Entonces, esa red también tiene, por lo tanto, volumen y superficie. O sea, toda la bola que puede tener una esponja. Imagínense literalmente una esponja. Bien. La consecuencia de este estado colchonoso es genial, porque si tenemos tanto espacio-tiempo anudado, formando pequeñas masas gracias al electromagnetismo que sería este velcro, lo que estamos teniendo en realidad son pequeños átomos. Checkpoint para la mecánica cuántica. Y como estos átomos de por sí ya tienen volumen y superficie relativa, dada su esponjosidad, son planos y según en donde se ponga el peso se dará tal o cual curvatura. Lo que estamos teniendo es la composición de grandes masas con altos niveles de energía. Checkpoint para la teoría de la relatividad. ¿Cómo la ves? O sea, ¿entienden? Los pequeños velcros es lo atómico, están cerca, ¿bien? Y la multitud de estos velcros generan la esponja que genera esas deformaciones, que es la teoría de la relatividad. Con los últimos sorbos de la pinta te cuento las cosas negativas y positivas de esta hipótesis. Primero, las malas noticias. No explica si hay una correspondencia, porque la teoría empieza desde lo cuántico y va hacia lo relativo, pero no hace el camino inverso. No explica si se puede ir de lo relativo a lo cuántico. También en principio solo el espacio sería lo discreto y no habría tiempo discreto, tiempo divisible, lo cual eso nos da la mitad de la solución. ¿Cómo sería el espacio en estos términos? Por último, una buena pregunta. ¿Hay huecos en esta espuma universal? Y de haberlos, ¿de qué sería ese vacío? Bueno, quizás alguno de los escuchas pueda solucionarlo y ganar un premio Nobel y financiar este podcast. No, le tiro el palito. Segundo, las buenas noticias. Podemos explicar qué carajo es la singularidad del Big Bang y de los agujeros negros. En pocas palabras, es el deslichado o el desmembramiento de la red de bucles o la red de spines, que así llamamos a las líneas electromagnéticas que conforman la interacción partícula-campo. La red de spines de la materia colapsada, entiéndase una estrella muerta. Es decir, ¿qué es la singularidad? Es cuando la esponja se desmenuza.
A su vez, predeciría el porqué de la desviación de la luz en espacios vacíos. ¿Recuerdan el tema de la energía oscura? Bueno, va por ese lado. Ya que tendría que ver con la interacción de la misma en la propia red de bucles. Es decir, por qué la luz se desvía y por qué rebota de distintas maneras en los huecos de la esponja. Por último, daría cuenta del después del universo. Pues al igual que una esponja, al extenderse al límite, esta también se contraerá. O sea, si vos extendés una esponja y la soltás, va a contraerse, va a volver a su forma, produciéndose el Big Bounce, el gran rebote, que es como una forma más elegante del Big Crunch, en donde la reducción del universo, por un lado, da lugar a que se extienda por el otro. Es decir, que cuando rebota la esponja, cada punta de la esponja da lugar a dos partes del universo, y cada parte del universo va a entender que esa instancia de rebote es el Big Bang. Es decir, quedamos bien con lo del multiverso porque, bueno, habrían dos universos, y quedamos bien con el tema de las cuerdas porque hay líneas que generan velcro. Qué sé yo. Escuchas, traten de solucionarlo, dan el premio Nobel y financien este podcast. Pasemos ahora a la siguiente sección. Camarero, una cañita para llevar. Una sección de propaganda desvergonzada que nunca debe ser escuchada por aquel que aprecie su tiempo. Primero, con este episodio subimos la quinta animación de epistemología del canal de YouTube. Es una simulación del modelo de las ciencias de Lakatos. Si te animás y estás aburrido, aburrida, te invito a que agarres una teoría, un hecho, una tecnología científica y la expliques siguiendo esta simulación. Mándamela y la comparto en algunas de mis redes, que no son muchas. Segundo, te tiro data de los textos que usé para esto. Los artículos sobre los objetos cuánticos de los siguientes autores, cada autor un distinto artículo: Mosqueda, Mena Marugan, Pulin y Berenguer. Después está el blog de los cuentos cuánticos, las clases de gravedad y mecánica cuántica de Gilles Janes y de Uranga, son, o sea, de clases de distintas personas, que están en PDF, se pueden encontrar. La tesis doctoral de Cadena Gómez, y bueno, los artículos sobre el lenguaje babilónico de Folguera, Danesi y Díaz, y el cuento de Borges sobre el idioma nático de John Wilkins. Tercero, ¿sabés que más podés oír por iVoox, Spotify y iTunes? Bueno. Drama. En sus últimos momentos de agonía, lo único que César atinó a hacer fue taparse la cara con la toga para mantener de la poca modestia que ya le podía quedar. Humano. ¿Sí? Me resulta más sorprendente la narrativa que crean analista, ya sea económico o político, que tiene que ir inventándose una historia al mismo tiempo que pasan los hechos. Hilarante. Era el carnaval de Río Móvil. La cruzada era un carnaval que además dejaba un sendero de destrucción a su paso. La Tortulia Podcast. Encontranos en tortuliapodcast.wordpress.com o en iVoox o en tu proveedor de podcast favorito. Cuento Roma, un podcast que narra la historia de Roma como un cuento. Noviembre Nocturno, un podcast que se ocupa de historia y narraciones de todo tipo de terror. La venganza sea terrible, un clásico programa de radio argentino, y por ahora sigo sin tener nada más. Cuarto, si te gustó más o menos un 50% de este episodio, podés compartírmelo a algún conocido. No compartirlo a mí, sino compartirlo a ese conocido. Es totalmente gratis y a mí me dan ánimos para seguir. Además, puedes encontrar en Facebook, Instagram, WordPress, Spotify, iBooks, iTunes, etc. Y siempre me puedes encontrar como Educación para Jóvenes. A veces está con la cola Epistemología por Audio. Allí puedes dejar preguntas, comentarios, insultos, fotos de gatos y lo que gustes. Salud y buenas ciencias.